Si hay un tema complejo de por sí, es el de la interculturalidad, que nos remite como presupuesto a la multiculturalidad de las sociedades modernas, ya sea por su propio proceso de formación histórica, como por las fuertes corrientes migratorias de pueblos con diferentes orígenes étnicos, de distintas tradiciones culturales, religiosas e idiomáticas. Generalmente estos procesos multiculturales son traumáticos. Las poblaciones originales suelen generar un sentimiento de rechazo a lo que consideran una invasión de su espacio social y su sentido de nación. Las corrientes migratorias, a su vez, sienten la marginación, el rechazo y su subordinación en la escala social. Cuando este fenómeno no es contemporáneo y se remonta a un proceso de siglos, como sucede con América Latina a través de la conquista española, no son las corrientes migratorias, sino los pueblos originarios los que se sienten subordinados en relación a los autores del despojo. En uno u otro escenario se tiende a invisibilizar el conflicto y la relación asimétrica mediante el discurso hegemónico dominante, que a su vez banaliza los elementos discursivos mediante falsas representaciones simbólicas. Tras él anidan los conceptos subyacentes que en sus contenidos suelen estar preñados de discriminación, desigualdad, intolerancia, racismo, xenofobia, desprecio de clase, etc. Frente a ellos hoy hay un fuerte movimiento político, social, intelectual y académico, receptado cada vez más en políticas públicas, basado en el respeto a la diversidad social, a la tolerancia, la igualdad. En síntesis, es el respeto al otro y a la primacía de la dignidad humana por sobre cualquier diferencia. Es a partir de aceptar la heterogeneidad de la existencia de estados multiculturales, pluriétnicos y multilingües, que nacen las propuestas de desarrollo de políticas interculturales tendientes a la búsqueda de valores comunes y de un diálogo integrador. Esta interculturalidad, a nuestro juicio, busca ese interactuar rescatando el valor de la diferencia. No se trata de políticas de homogeneización tendiendo al establecimiento de sociedades híbridas por sobre los valores identitarios. Tampoco cabe pensar que esta alteridad cultural no genera una tensión constante, una realidad conflictiva que sería necio negar. Por el contrario, porque hay conflicto, podemos pensar en transacciones, diálogos y trabajos comunes y en nuevas formas de relación en una perspectiva transdisciplinaria. Estoy convencido que este desafío involucra muy íntimamente una cultura de los derechos humanos y es una severa prueba de la universalidad de los derechos humanos. Universalidad que no podemos asimilar a los criterios uniformantes de la globalización como tropo retórico negatorio de la subjetividad del ser humano individual y colectivo como tal. Este es lo que creo que debemos tener presente en la elaboración de políticas concretas en todas las materias que son esenciales a la vida en común y a las políticas públicas, como es la educación, la salud y la justicia. La Secretaría de Derechos Humanos, desde el inicio de la gestión en el 2003, tomó la problemática de la bioética y la relación con los derechos humanos como un eje permanente y esencial del trabajo. Claro, todos los días recibimos nuevas interpretaciones de la realidad internacional y nacional que nos obligan a ampliar los conceptos de derechos humanos y también la respuesta. Por eso
yo hago mía la definición de Rodolfo Matarolo de los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad humana protegidos jurídicamente. Porque en el centro de todo el debate de los derechos humanos está la dignidad humana, la persona como sujeto, y es precisamente el concepto de dignidad, el viejo concepto kantiano, el que nos hace estar en ese escalón que distingue a la persona humana de su tratamiento como objeto o como la necesidad de la gestión pública en derechos humanos. Nos obligó a meternos de lleno en esto, tal vez por, como decía Juan Gelman en uno de sus poemas, a este oficio me obligan los dolores ajenos. Y lo cierto es que es paralelo el desarrollo científico y tecnológico con la incomodidad y la indignación frente a las situaciones que pueden generarse, se generan desde ese desarrollo científico y técnico cuando tenemos como eje la dignidad humana. La bioética es feliz expresión de los años 70, de Van Rensselaer Potter, no nace en la década del 70. Primero que la lucha y la reflexión por la dignidad humana es casi natural a la filosofía de los tiempos, pero sí la relación entre esa filosofía, la bioética y su inescindible relación con los derechos humanos. Código moderno, sabemos todos, de donde podemos poner la piedra fundacional de esta concepción moderna de la bioética es el Código de Nuremberg de 1947, la Declaración Universal de 1948, la Declaración de Helsinki de 64 de la Asociación Médica Mundial y su reforma en 1975. Pero es sin duda la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005, la que fija un punto de partida muy alto en relación a todas las consideraciones anteriores. Y es esa declaración de bioética y derechos humanos en la cual Argentina, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, luchó fuertemente e incidió en la redacción de ese texto, que debe ser hoy nuestro punto de partida para la creación de este Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos frente a una realidad que en la Argentina es poco lo que está regulado y son muy fuertes los intereses del mercado. Incluso leyes vigentes, recientes, y no tan recientes, como la Ley de Salud Mental, la Ley de Protección Integral de Derechos del Niño o la Ley de Derechos de los Pacientes, fijan normas, fijan principios que hoy en día no tienen esa receptación que debieran dentro de la vida cotidiana del mundo de la bioética y de los derechos humanos. Hay una serie de leyes que hoy hacen que las propias comisiones parlamentarias demanden a esta Secretaría en algo que no puede ser únicamente patrimonio de una agencia del Estado, sino una política estatal que coordine y centralice las distintas miradas de las reparticiones específicas del Estado y que al mismo tiempo se nutra de los aportes de los comités de bioética y derechos humanos, de los expertos y de la sociedad civil. La Secretaría de Derechos Humanos no busca con esto hegemonizar una problemática que recorre a todo el Estado y la sociedad. Simplemente coordinar esos esfuerzos y darle una direccionalidad
en una materia donde estamos por debajo de las exigencias del propio modelo transformador que impulsa la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que todos los días toma medidas para profundizar esa calidad democrática y ese respeto a la dignidad humana, y en esta materia tan específica es mucho todavía lo que tenemos que hacer. En primer lugar, porque implica un salto enorme en la acción del Estado democrático en cuanto a las políticas reparatorias, tanto a las víctimas directas del terrorismo de Estado, como a otras situaciones violatorias producidas durante la vigencia del proceso democrático, de la que resultan responsables agentes estatales, más allá que no se inserten en un plan sistemático de graves violaciones a los derechos humanos. La labor asistencial convierte a este centro en una suerte de hospital de día. Me atrevería a decir que no existe en el plano internacional una experiencia asistencial de este tipo, de un Estado en su función social y con esta especificidad que excede el espacio de un simple programa de trabajo. El Centro Ulloa, entre sus propósitos fundamentales, aspira a producir una reflexión teórica que recoja los 30 años de múltiples esfuerzos realizados por el movimiento de derechos humanos a través de profesionales de la salud mental y de otras disciplinas concurrentes, que es un valiosísimo tesauro disperso y muchas veces poco conocido, aunque existe una sólida producción escrita en libros y trabajos, los más de ellos agotados y de difícil acceso. Tiene una legitimidad esta comparación de historias y experiencias del horror, y también las reflexiones posteriores que uno debe hacer, porque la memoria no es el simple recuerdo, sino la resignificación de lo ocurrido. Implica ese viaje desde el presente al pasado, con los elementos que nos da ese presente, para poder analizar las causas, cómo se llegó, quiénes fueron los actores, los responsables, y desde allí luchar por lo que es el sentido de toda esta experiencia, que es la no repetición, que nunca más no sea una petición de principios, y analizar también por qué después del Holocausto hemos seguido teniendo genocidios en el mundo, y que ese crisis de valores y el horror subsiguiente conocido no ha sido suficiente para impedir que otras prácticas genocidas se desarrollen en el mundo.